Queridos, vamos ahí a nuestras Biblias, en el Evangelio según Marcos capítulo 2. Nosotros estamos en esta serie de sermones en Marcos, en el Evangelio, que hemos titulado En Rescate por Muchos. Y vamos hoy a leer desde el versículo 13 al 17 del capítulo 2. Marcos 2, versos 13 al 17. Escuchemos con atención la palabra del Señor, palabra que es inspirada por el Espíritu, es infalible, es inerrante y es todo suficiente. Jesús salió otra vez junto al mar, y toda la gente venía a él y él les enseñaba. Y pasando, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, lo siguió. Sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Y cuando los escribas de los fariseos lo vieron comer con los pecadores y publicanos, decían a sus discípulos: «¿Por qué come con los publicanos y pecadores?». Al oírlo, Jesús les dijo: «Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores». La semana pasada nosotros vimos aquel pasaje donde se nos relata la curación de un hombre paralítico. Y vimos que en esa ocasión, en ese evento, comenzaba una controversia, comenzaba un conflicto entre Jesús y los fariseos. Y vimos también que el Señor Jesús pronunció una palabra de perdón sobre este paralítico y los fariseos se ofendieron profundamente. Lo consideraron un blasfemo, porque en su lógica solo Dios podía perdonar pecados. Pero su lógica se derrumbó, vimos, porque en su ceguera espiritual no pudieron percibir que Jesús es el Dios hombre, contra quien todos nosotros hemos pecado y a quien pertenece únicamente la prerrogativa del perdón. Por eso los fariseos se sintieron profundamente ofendidos con las palabras de Jesús. Ahora, en el texto de hoy encontramos un nuevo episodio de conflicto entre Jesús y los fariseos. Y como ya mencioné la semana pasada, existe una controversia, un conflicto creciente a medida que se desarrolla todo este evangelio de Marcos. Conflicto entre Cristo y los líderes religiosos de su época. Y nuestro texto de hoy, vemos que nuevamente esta controversia surge. Vemos nuevamente un episodio de conflicto. Yo recuerdo hace muchos años atrás haber escuchado una triste historia en una iglesia. Se trataba de una iglesia de personas de clase media, tal vez de clase media acomodada. Y a esa iglesia llegó una persona de una clase social más baja. Entonces ocurrió algo insólito. Una de las personas de esa iglesia se le acercó y le dice a este hombre: «Sería mejor que fueras a una iglesia más adecuada para ti, una iglesia más adecuada para tu tipo de persona». Qué cosa más fea, qué cosa más horrible fueron esas palabras. Fue la forma de decirle a este hombre que él no encajaba. Era una forma de decirle que no era bienvenido. Era una forma de decirle que nunca iba a poder pertenecer a esa iglesia. La verdad es que yo no sé cómo alguien que se dice cristiano es capaz de decir una cosa como esa. Ahora bien, si somos lo suficientemente honestos, que pucha que nos cuesta, podemos decir que sí,
nosotros somos más atinados que esa persona y no seríamos capaces de decir algo así. Pero hubo ocasiones en que nos sentimos incomodados por alguien en la iglesia. Hubo situaciones que en nuestro corazón nos hicieron sentir mal, especialmente cuando apareció alguien en la iglesia que se sentó al lado nuestro y que por su origen étnico, por su educación, por su posición social o quién sabe qué, nos hizo sentir incómodos. ¿Y qué pensamos en ese momento dentro de nosotros mismos? Me voy a tener que sentar en otra parte porque esta persona me está incomodando. No me gustas para nada. Bueno, el texto de hoy expone precisamente eso. Porque precisamente fue lo que pensaron los fariseos cuando vieron a Jesús compartiendo una cena en casa de Leví. Nuestro pasaje va a exponer el fariseo que existe en nuestros corazones, pero también nos va a mostrar que lo que se necesita es encontrar misericordia y gracia en el gran médico, en el médico amado, en Jesús. Por lo tanto, el tema para hoy es el siguiente: el llamado de Jesús. El llamado de Jesús. Y lo primero que el texto nos habla es el llamado a la salvación. El llamado a la salvación. Fíjense que el versículo 13 nos dice que Cristo, una vez más, estaba a orillas del mar de Galilea predicando. Y esta expresión que dice Jesús salió otra vez nos hace pensar en la última ocasión en que Jesús estuvo en ese lugar. Si nosotros recordamos lo que ya hemos tratado del Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versos 16 en adelante, Jesús estaba nuevamente en la orilla del mar de Galilea, predicando cuando llama a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacobo y les dice: vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y así entonces Jesús comienza a reunir a sus discípulos, empieza a reunir a su cuerpo apostólico, al círculo más íntimo del Señor Jesús. Por lo tanto, Marcos, cuando nos dice Jesús salió otra vez junto al mar, Él quiere que comprendamos lo que está sucediendo aquí en los mismos términos del llamado anterior que hizo a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. Ahora, lo que llama la atención es que en algún momento, cuando Jesús entraba o tal vez salía de la ciudad de Capernaum, pasó junto a Leví, quien estaba sentado en el lugar donde cobraba los tributos, donde cobraba los impuestos. Y Leví, nos dice el texto, que era un publicano, un recaudador de impuestos. Y como todos deben saber, los colocaba a los publicanos, por ser recaudadores de impuestos, en la clase más despreciada de la sociedad judía. No sé cuántos de ustedes conocen algún funcionario de impuestos internos. Nunca son bien vistos, uno no sabe por qué. Bueno, la respuesta es que a ninguno de nosotros nos gusta pagar impuestos. Entonces, el solo hecho de ver a alguien o escuchar, mira, yo trabajo en impuestos internos, uno le da un tiritón. Bueno, aquí era peor aún, porque los publicanos eran despreciados por sus compatriotas, despreciados por los judíos. Ahora, probablemente, esta banca donde Leví cobraba sus tributos, estaba en algún lugar entre las provincias de Herodes Filipo y Herodes Antipas, dos reyes que eran marionetas del imperio romano. Y los impuestos, nosotros sabemos, fueron establecidos por el imperio romano, pero ¿qué hacían los romanos? Permitían que ciertos colaboradores locales se encargaran de cobrar, de recaudar los impuestos. Y obviamente estos recaudadores locales, los publicanos, se quedaban con parte del impuesto recaudado. Por lo tanto, si eras un recaudador de impuestos en aquellos días, podías convertirte en un hombre muy rico,
te podía ir muy, muy bien. Llenabas tu bolsillo con tu codicia. Ahora, ciertamente en el caso de Leví, si el versículo 15 es de alguna indicación, se había hecho bastante rico a costa de sus compatriotas. Es más, vivía en una casa, como dice el verso 15, lo suficientemente grande para tener una gran reunión, una gran cena, para tener un gran banquete. Ahora, aparentemente en esta casa existía algún patio interior donde los fariseos podían mirar desde fuera lo que estaba ocurriendo allí y así podían juzgar a Leví. Así que entonces Leví era un hombre riquísimo que había llenado su casa con personas a costa de ¿qué? De recursos de sus propios compatriotas. ¿Parece conocida la historia? Bueno, las personas como Leví, ya les dije, eran completamente despreciadas por los judíos. De hecho, eran tan despreciados que incluso los romanos, para quienes trabajaban, los despreciaban. Porque eran traidores, porque eran desleales, porque vendían a sus compatriotas para ganar un poco más para ellos mismos. De hecho, un comentarista nos dice que había un publicano llamado Sabinas, cuya reputación fue tan inusual que en su lápida colocaron la siguiente inscripción: he aquí, o yace aquí, un publicano honesto. Que no habían publicanos honestos, todos eran sinvergüenzas, todos eran aprovechadores. Ahora, si los amigos que reúne Leví en su casa para conocer a Jesús son alguna indicación, las únicas personas que estaban dispuestas a participar de este banquete que estaba ofreciendo Leví eran publicanos y pecadores, es decir, todas aquellas personas que estaban al margen de la sociedad. Entonces, aquellas personas que no eran consideradas como partes del pueblo de Dios porque eran pecadores. De hecho, el título publicano, como un par de veces se menciona aquí en nuestro pasaje, se pronunciaba casi siempre en la misma oración que pecadores. Publicanos y pecadores, haciéndolos sinónimos, eran la misma cosa. Ahora, pensemos un poco, cuando Leví caminaba por la calle, seguramente nadie lo miraba a los ojos. Y luego, cuando él pasaba, las personas murmuraban por atrás y decían: mira, ahí va el sinvergüenza, había este traidor, había este despreciable. Pero ¿qué nos dice que sucede aquí en un día? Como dice el verso 14, y pasando, es decir, Jesús vio a Leví. Creo que vale la pena que nos detengamos en este versículo que dice: y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Fíjense, la gente iba y venía todo el tiempo a donde estaba Leví. Pagaba su impuesto, pagaba su tributo y se iba. Estaban tan enojados con Leví que seguramente ninguno lo miraba a la cara. Nadie hablaba con él. Nadie tenía tiempo para conversar con Leví hasta que Jesús lo vio. Hasta que Jesús lo vio. Y el texto nos dice que Jesús lo ve y le dice: sígueme. Y levantándose, lo siguió. Fíjese el punto de inflexión para Leví. El punto de inflexión para cualquiera de nosotros es el llamamiento, la invitación de Jesucristo para que vengamos y lo sigamos. Y al oír el llamado de Jesús, Leví no pensó: ¿qué me beneficiará más? ¿Seguir a Jesús o quedarme sentado aquí donde estoy, en el banco de los tributos? Nada de eso pasó por su mente, nos dice el texto. Al contrario, Leví recibió el llamado irresistible del Señor Jesucristo y solo pudo levantarse y seguirlo.
Lucas, en su evangelio, cuando nos relata estos mismos hechos, nos dice que ante este llamado de Jesús, Leví lo dejó todo y siguió a Jesús. ¿Cuál fue entonces el punto central de la vida de Leví? El llamamiento de Jesucristo. El llamamiento de Jesucristo. Queridos, no hay cambio de corazón, no hay renovación de vida fuera del llamado soberano del Señor Jesucristo. Tal vez tú has tratado de ser mejor persona. Tal vez incluso has tratado de orar o leer la Biblia alguna vez. Hiciste lo mejor que podías, te esforzaste mucho, pero después de un tiempo chocaste con la dura realidad de que sigues siendo exactamente el mismo. ¿Cuál es la explicación entonces? La explicación es que el llamado y solo el llamado soberano del Señor Jesucristo es lo que cambia el corazón humano, es lo que transforma a un pecador en un discípulo del Señor Jesucristo. Pero consuélate. ¿Por qué? Porque encuentra esperanza en el hecho de que Jesús llamó a un Leví. Jesús llamó a un Leví. Eso significa que no hay nadie que esté más allá del alcance de la gracia del Señor. No hay un caso perdido que Jesús no pueda venir, llamar y salvar. Así como Jesús tomó a un Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia lleno de odio, y lo convirtió en Pablo, el apóstol misionero a los gentiles. Así como tomó a un Simón, impetuoso, rápido para hablar, lento para entender, el tipo que decía lo primero que se le venía a la cabeza, y lo convirtió en un Pedro, y sobre esa roca edificó la iglesia. Así como Jesús tomó a un Juan, Boanerges, hijo del trueno, eso habla un poco de su carácter, y lo convirtió ¿en quién? En Juan, el apóstol del amor. Jesús toma a un Leví, a un despreciado, a un aliado del opresor romano, que se hace rico a costas de sus compatriotas, y lo convierte en Mateo. Cuando el mismo Mateo, Leví, recuerda esta historia en su evangelio, en el evangelio de Mateo, él no usa el nombre Leví, él usa el nombre Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo significa regalo de Yahvé, regalo de Jehová, don de Dios. Eso significa Mateo. Y fíjense que es un nombre hermoso. ¿Por qué? Porque habla de la gracia de Dios. Yo soy un regalo. Yo soy un regalo porque Él me llamó. Yo soy un regalo porque Él me llamó. Leví había estado tomando de otros. Pero ahora que la abundante gracia de Jesucristo irrumpe en su corazón, él es un hombre cambiado y se dedica, siguiendo a Jesús, a servir a los demás. El que antes les robaba se convirtió en un don de Dios, solo por el llamamiento del Señor Jesucristo. Entonces déjame decirte esto lo más claramente que pueda, porque conozco tu corazón, conozco mi corazón. Nuestros corazones nos mienten, son súper engañosos. Nuestros corazones nos dicen, ¿sabes qué? Es demasiado tarde, ya no hay nada que hacer. Es caso perdido esto. Jesús puede ser para otros, pero no para mí. No para mí. Bueno, ¿no te queda claro con este pasaje lo que Jesús puede hacer? A Jesús le encanta rescatar casos perdidos, porque Él puede hacerlo.
y solo lo hace con una palabra: sígueme. No hay ruegos, no hay negociaciones, solo lo mira a los ojos y le dice: sígueme, sígueme, sígueme. Él llama a los Leví. No hay nadie que esté más allá del alcance de la gracia de Dios. Entonces, Jesús es para ti. Si lo escuchas, Él te hace esta invitación que le hizo a Leví. Él te está diciendo que lo sigas. Él te quiere a ti. No a Pedro, Juan y Dios, a ti. Así que deja de descartarte, deja de mirar para el lado y ven y sigue a Jesús. No hay causas perdidas para Jesús, no hay personas más allá de su poder para salvar. Ahora, eso también significa que no hay un corazón tan duro. No hay ningún ser querido por el cual estés orando y orando y orando, por quien hayas orado y llorado mucho, que esté tan espiritualmente indiferente que el llamado de Jesús no pueda rescatarlo. Jesús puede sacarlo de su lugar de los tributos, donde Él está sentado, haciendo maldades, y puede llevarlo a una vida de discipulado. Así que no dejes de orar por esa persona. No dejes de interceder por ella. No dejes de dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu corazón cuando te llamó. No dejes de invitarlo a la iglesia. Pueden parecerte a ti casos perdidos. No hay caso. Esta persona es muy dura. Esta persona va a escuchar del Evangelio. Aprende de la historia de Leví y que esa historia te anime. No existen casos perdidos. Jesucristo ama rescatar casos aparentemente perdidos. Y quién sabe, es posible que tú seas el instrumento del Salvador para llamar a algún Leví que está cerca tuyo, para que él venga y siga a Jesús. Tenemos entonces, en primer lugar, el llamado a la salvación. Y en segundo lugar tenemos los llamados a la salvación. Los llamados a la salvación. ¿A quiénes invita a Jesús a seguirlo? ¿O quiénes son los que responden a su llamado? Fíjense que en el versículo 15 vemos que Leví organiza una fiesta, ¿verdad? Sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos y lo habían seguido. Leví organizó aquí un banquete, una fiesta de conversión. Me convertí, vengan todos para la casa, quiero que conozcan a Jesús. Él invita a todos sus amigos, fíjense, ¿a qué? A encontrarse con Jesús. Él invita a que conozcan a aquel que ha cambiado su vida por completo. Lógicamente, Leví invita a las únicas personas que se iban a asociar con él, a las únicas personas que asistirían a su fiesta. Por lo tanto, nos dice el texto que su casa está llena de publicanos y pecadores. La escoria de la sociedad. Una verdadera galería de sinvergüenzas están allí, reunidos. La casa está llena de marginados. Y todos han venido, ¿por qué? Porque tienen curiosidad. ¿Por qué Leví dejó el banco de los tributos, su negocio tan lucrativo, lo dejó todo y ahora va a servir a este hombre, a este Jesús? Y fíjense que ahí en medio de todos estos despreciados está Jesús, celebrando la maravillosa gracia de Dios que ha irrumpido en la vida de tantos, y particularmente aquí en la vida de Leví. Pero, como siempre,
hay otro grupo presente. Hay unos paracaidistas en la fiesta que se han colado allí. Y es casi seguro que no fueron invitados. Y si hubieran sido invitados, no hubieran ido, porque no se mezclaban con ese tipo de gente. Son los escribas y fariseos, que de alguna manera están al tanto de lo que está pasando allí. Un fariseo es así, ¿verdad? Es un policía de la vida ajena. Le encanta andar apuntando con el dedo lo que los otros están haciendo. ¿Eres así? Oye, mira lo que hizo el vecino. Oye, mira lo que hizo esta persona. En el trabajo, ¿no sabe lo que hizo esta otra persona? Es el fariseo. Ese es el fariseo. Y están allí entonces. Y tal vez lograron acceder a este patio exterior y estaban allí atentos a lo que estaba ocurriendo. Ahora, en el Israel antiguo, compartir una cena tenía un significado. Nosotros a veces lo hacemos incluso por buenas costumbres. Voy a invitar a mi jefe a cenar. De chupamea esa cuestión. No hay nada más que eso. Pueden haber excepciones, pero en términos generales pasa ese tipo de cosas. O voy a invitar a tal persona, pero en el Israel antiguo era una manera de expresar o de establecer un vínculo con esa persona, de establecer una comunión, una unión, una intimidad. Y los escribas y fariseos jamás comerían con publicanos y pecadores. Existe una antigua regla rabínica que decía: si los recaudadores de impuestos entran en tu casa, todo lo que hay dentro de ella será contaminado. Eso es lo que ellos decían. Entonces podemos ver que no hay forma de que estos estrictos seguidores de la ley, estos estrictos seguidores de tradiciones rabínicas, jamás hubieran compartido una mesa con publicanos y pecadores, con este tipo de personas. Por lo tanto, están ahí fuera, escandalizados. Y les hacen una pregunta a los discípulos de Jesús, dice el texto. Interesante que no se le hicieron a Jesús. Pero ustedes saben, pues siempre es más fácil hablar con otros que encarar a la persona con la que tienes un problema. Ahora veamos su pregunta. En realidad no es una pregunta, es más que nada una expresión de indignación. En el verso 16 dice, ¿por qué come con los publicanos y pecadores? Ahora en el texto griego en que se escribió el Nuevo Testamento, la expresión publicanos y pecadores está al principio, lo que le da un énfasis a la frase. Es como si ellos dijeran, ¿publicanos y pecadores? ¿Cómo estás comiendo con ellos? Obviamente estaban escandalizados. En su opinión, esto no era lo que se esperaba que un rabino hiciera. Y Jesús era un rabino, era un maestro. Pero observemos la respuesta de Jesús en el verso 17. Al oírlo, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido para llamar a justos, sino a pecadores. Si no te das cuenta de que estás enfermo, nunca vas a ir a ver a un médico. Jamás. ¿Con qué tipo de personas trabaja un médico? Con los enfermos. Entonces Jesús, ¿qué les está diciendo? Los justos no necesitan un salvador, solo los pecadores. Así que yo estoy aquí en medio de publicanos y pecadores, mientras ustedes, que están tan seguros de su autojusticia, están afuera. Y aquí vemos la diferencia entonces entre Leví y sus amigos y los escribas y fariseos. Y aquí vemos la diferencia entre todas aquellas personas que vendrán a Jesús y recibirán su gracia y las que no. Los fariseos
piensan que hay algún tipo de prueba que tienen que pasar. Alguna muestra de su justicia personal que los va a calificar para entrar en el reino. No están jamás buscando un Salvador. ¿Por qué? Porque no creen necesitar un Salvador. Están buscando ser únicamente mejores que los demás, más justos que los demás, más perfectos que los demás, más honestos que los demás. Pero Leví y sus amigos se han dado cuenta que están desesperadamente enfermos. Ahora te pregunto, ¿qué estás esperando? ¿Una prueba de tu justicia? ¿Tienes la esperanza de pasar la prueba? No, si yo me porto bien, si yo hago bien las cosas. No, si yo soy súper correctito, yo voy a la iglesia, yo leo mi Biblia. No, si soy súper bueno. ¿O estás buscando al gran médico porque sabes que estás enfermo y que no puedes remediarlo por ti mismo? Si es lo primero, déjame decirte que nunca, jamás vendrás a Jesús. Descansarás siempre en tus propios logros morales, en tu propia bondad para salvarte. E incluso vas a poder mirar con desprecio a estos publicanos y pecadores que vienen a Jesús y vas a tomar aparte a un discípulo y le vas a decir: yo creo que esta no es la iglesia donde tú deberías estar. Mejor anda a una iglesia de tu clase, de tu tipo de personas. Pero si no enfrentas la verdad de que de hecho estás desesperadamente enfermo, si no enfrentas la arrogancia de tu corazón, que es un síntoma de una enfermedad mucho más grave, que es una enfermedad del alma, si no enfrentas la realidad de que necesitas al gran médico, a Jesucristo, jamás serás salvo. Pero si hoy sabes que no tienes recurso alguno, que no tienes remedio, si sabes que no eres bueno, que no eres limpio, que no eres justo, Jesús ha venido por ti. Jesús ha venido por ti. Él vino a llamarte, Él vino a rescatarte. Jesús es para ti. A Jesús siempre le encanta encontrarse con los enfermos del alma. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede sanarlos completamente. De hecho, si ustedes lo piensan bien, aquí tenemos una imagen muy clara de la iglesia. Eso es lo que nosotros somos. Somos como Leví y sus amigos, publicanos y pecadores. Pero estamos celebrando nuestra liberación con Jesús. Él está en medio nuestro y estamos celebrando porque Él vino a rescatarnos. Esa es la iglesia. No es un lugar para los buenos, para los perfectos. Es un lugar para tu tipo de gente. Para mí. Para los pecadores que han venido al Salvador. No para los sanos, sino para los enfermos que acuden al médico para ser sanados. Por lo tanto, ven a Jesús. Ven a Él. Sin demoras. No esperes a sentirte dispuesto. Mira, hoy día no me tinca, pero a lo mejor mañana. No, ven ahora. Y acuérdate, no a los justos, no a los justos, no a los justos, sino a los pecadores Jesús vino a llamar. Él llama a los Leví. Llama a los casos aparentemente perdidos. Si te ves enfermo, Cristo te invita a seguirlo. ¿Quieres venir y seguirlo? Creo que cuando vemos esta separación entre los escribas y fariseos por un lado y Leví y sus amigos por el otro, y a Jesús celebrando solo con unos y no con los otros, hay algo muy solemne aquí. Hay algo que debiéramos observar con gran reverencia. ¿A qué me refiero? Finalmente, cuando Jesús vuelva,
habrá una separación eterna. Los que escuchan la invitación de Jesucristo, que es dirigida a pecadores, que se ven en esa condición y que acuden al Salvador, a los que se ven enfermos y vienen a los pies de Cristo, al gran médico, van a ser reunidos y pasarán al banquete de las bodas del Cordero. Pero aquellos que se resisten a su llamado, pensando que no tienen necesidad de Jesús, aquellos que dependen de su autojusticia, que se creen que son lo suficientemente buenos, permanecerán en las tinieblas, donde hay llanto y crujir de dientes por la eternidad. Entonces, ¿cuál será tu destino? ¿Te quedarás afuera con los escribas y fariseos o escucharás la invitación de Jesús? Jesús te dice, ven, sígueme. ¿Te vas a unir a Él en la gran celebración, en este banquete de la salvación con los publicanos y pecadores que han sido salvos por gracia? ¿O te vas a quedar afuera? Oremos. Señor, te agradecemos por